Buen día, estudiantes de segundo y tercero de secundaria. Continuando con nuestras clases del día de hoy vamos a iniciar, ustedes saben, la unidad de microbiología y vamos a estudiar a los diferentes y diversos microorganismos que existen con la finalidad de evaluar qué enfermedades nos pueden ocasionar y prevenir este tipo de enfermedades. Vamos a iniciar con la parte de bacteriología, que se refiere al estudio de las bacterias. Para conocer a las bacterias debemos saber cuál es la definición, cuál es la estructura de una bacteria. También el día de hoy vamos a reconocer algunas enfermedades, algunas bacterias que pueden ser beneficiosas y hay otras que también pueden ser perjudiciales. Vamos a ver cuáles son. Y pues la otra clase lo que vamos a ver son las enfermedades que pueden generar este tipo de microorganismos y cómo podemos prevenirlas. Bien, las bacterias juegan un papel muy importante en el funcionamiento realmente del ecosistema. Algunas de estas bacterias son autótrofas, que quiere decir que generan su propio alimento. Por lo tanto, hacen una contribución al generar su propio alimento, al ser autótrofas, hacen una contribución al balance del carbono global. Sabemos que en el ambiente encontramos bastante de este elemento químico orgánico que es el carbono. Entonces, es importante, como lo estoy mencionando, que esta forma de alimentación autótrofa de algunas bacterias, pues ayude al ecosistema en cuanto al balance del carbono. Hay también bacterias heterótrofas, sí las hay, al igual que los hongos, que son este tipo de bacterias heterótrofas. Su función va a ser descomponer. ¿Por qué? Porque estas bacterias se van a alimentar de otros seres vivos o de otras sustancias que van a encontrar en el suelo. Por eso es que estas heterótrofas, por el contrario, van a descomponer. Y esta descomposición va a ayudar a la circulación de la materia orgánica en los ecosistemas. Entonces es muy importante, en realidad las bacterias tienen un papel importante en la Tierra. ¿Cuál es la estructura de una bacteria? Miren, ese es el tipo de célula de una bacteria, una procariota. Esta célula procariota va a tener su citoplasma, va a tener su membrana plasmática, su pared celular, pero aparte de esto tienen también una cápsula que está protegiendo tanto a la pared celular, a la membrana plasmática y a toda la célula procariota. Dentro del citoplasma también podemos encontrar ribosomas, también encontramos el plásmido. Y ya en la parte exterior, en la cápsula, estamos encontrando a los filis, que son como estos palitos verdes alrededor, que sirven pues para el movimiento de las células o el poder, para poder también obtener diferentes sustancias fuera de la célula. También está el flagelo. Obviamente, el flagelo, sí, la única función del flagelo es el movimiento de la bacteria, esa es la única función. Pero como pueden observar ahí, entonces, una bacteria está formada por todas esas partes y cada una es importante y tiene una función específica. ¿Qué clases de bacterias hay? Las dos grandes clases de bacterias que quiero que ustedes reconozcan, porque hay infinidad de bacterias, pero hay dos grandes clases en las cuales se las puede dividir, y son las gram positivas y las gram negativas. Dentro de las gram positivas vamos a rescatar lo siguiente, que tienen una pared gruesa, es decir, tienen más capas, sus células. Las células de este tipo de microorganismos es la que estamos estudiando para determinar las gram positivas y gram negativas. Estas células son observadas al microscopio y como pueden ver y como pueden darse cuenta, tienen una pared más gruesa porque se tiñen más oscuro y solamente se van a lograr teñir con esta tinción gram que se denomina cristal violeta. Entonces, lo que yo quiero que rescaten aquí es que las gram positivas, tú las empiezas a teñir con este cristal violeta y se van a hacer mucho más oscuras. Como pueden observar, estos puntitos son las células que se hacen más oscuras y son más gruesas porque se pintan más. En cambio, en las gram negativas, la pared va a ser más delgada.
Aquí la pared es más gruesa y en las gram negativas la pared es más delgada. Se dan cuenta que son células más finitas que las gram positivas y además no se van a, si ustedes pintan con el cristal violeta, no se va a pintar nada. Lo tienen que hacer con safranina. Entonces, si no se pinta con cristal violeta, lo enjuagamos, regresamos con el portaobjetos y le ponemos ahora la safranina y ahí es donde recién se van a teñir estas bacterias gram negativas. De acuerdo a la reproducción bacteriana, pues lo hacen por bipartición. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, aquí tenemos en el número 1 a la bacteria. La bacteria tiene sus partes, obviamente. Aparte de eso va a tener ADN. Dentro de la misma bacteria el ADN se va a duplicar, es decir, se va a separar, se va a dividir en dos. ¿Ok? Luego de eso, pues también esta misma célula, esta misma pared, membrana celular, se van a ir dividiendo dentro de la misma cápsula, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta que era importante saber la estructura porque estaba formado primero por la cápsula, luego por pared celular, luego membrana celular. Entonces, dentro de la misma cápsula se van a formar las dos células hijas. ¿Por qué? Primero se separa el ADN, luego se va separando lo que es la pared celular y la membrana celular para formar dos células hijas al final. Y a este tipo de reproducción se le considera por bipartición. Vamos a encontrar bacterias que beneficien a la salud o a diferentes procesos que se realicen. Sí, sí las vamos a encontrar. Y aquí tienen un pequeño listado de las bacterias que son beneficiosas. Dentro de ellas está el lactobacillus, que va a generar ácido láctico y este ácido va a hacer que la leche se corte. ¿Para qué? Para que luego se pueda dar la producción del queso. Los bacillus también son productores de antibióticos, como la gramicidina, bacitracina, etc. Clostridium acetobutylicum. Este tipo de bacteria lo que hace es fermentar a los azúcares que se van a originar por la acetona y el butanol. También tenemos a la Corynebacterium glutamicum, que es importante. ¿En qué aspecto? En la fuente industrial de lisina. Streptomyces es otra bacteria que radica su importancia en la producción de antibióticos también, como los que están observando aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, Escherichia coli, que es una bacteria que vive en la flora intestinal y además proporciona la vitamina K. Vamos a ver la próxima clase también otro grupo más de bacterias que encontramos en nuestro organismo que son beneficiosas. Aquí solamente hemos visto el Escherichia coli, pero hay muchísimas otras bacterias en nuestro organismo que nos ayudan para, que son beneficiosas en realidad. Vamos a ver ahora también, de acuerdo a cómo estas bacterias interactúan y cómo es que también, en qué hábitats ellas pueden vivir, pueden mantenerse realizando diversas funciones o actividades. Las bacterias con frecuencia se van a beneficiar y cooperan unas con otras. Hay varios tipos de bacterias, pero sin embargo, estas se reconocen y pueden estar cooperando unas con otras. Esta cooperación puede ser superficial o puede estar coordinada al punto que comienza a parecerse mucho a una célula eucarionte. ¿Por qué? Porque muchas de estas bacterias al unirse a veces forman estructuras macroscópicas que nos haría pensar que estamos observando ahí seres vivos macroscópicos, seres vivos que tienen precisamente células eucariotas. Sin embargo, no es así. Todas las bacterias poseen células procariotas. Por ejemplo, aquí tenemos una asociación de bacterias que son las mixobacterias, que son bacterias que viven en el suelo y también interactúan entre ellas para formar grupos coordinados.
Entonces, estos grupos de bacterias son grupos grandes, son grupos de miles de bacterias que se unen para formar estos grupos coordinados. Cuando hay muchos recursos disponibles, las mixobacterias forman grupos llamados enjambres. Un enjambre, ojo que no es un enjambre de abejas, no, es un enjambre de bacterias, ¿sí? Pero ¿por qué se le denomina enjambre? Porque son muchas miles de bacterias que se están uniendo. Un enjambre se mueve de manera coordinada y se alimenta al secretar enzimas digestivas sobre el suelo y absorber la materia digerida. Entonces, ¿qué es lo importante que podemos rescatar de aquí? Que hay un grupo de bacterias que se les llama mixobacterias, las cuales liberan ciertas enzimas al suelo, enzimas digestivas. Estas enzimas degradan un poco la materia orgánica del suelo para que esta materia pueda ser digerida por estas bacterias. Y de esa manera lo que buscan en conjunto es poder alimentarse y poder subsistir, poder sobrevivir. También otro grupo importante de bacterias son las cianobacterias. Estas cianobacterias del género Anabaena no se separan, para vivir por cuenta propia. O sea, estos grupos de bacterias, lo que quiero que entiendan, chicos, es que no pueden vivir, por ejemplo, 10 o 20, sino que tienen que ser muchas bacterias que forman estos grandes grupos, y el único motivo por el que se juntan es para poder sobrevivir y seguir reproduciéndose. Como les digo, no se separan para poder vivir de manera propia. Cuando se reproducen lo hacen por fisión binaria, que es un tipo de división celular bacteriana, sino que se van a mantener unidas en cadenas de células interconectadas, por ejemplo, como las que se está mostrando en la imagen. Este es un grupo de cianobacterias. Como pueden ver, son muchas bacterias. Entonces, la función de estas cianobacterias es unirse para poder subsistir también. Tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis y de fijar el nitrógeno. Sin embargo, una sola célula no puede llevar a cabo ambos procesos al mismo tiempo, porque el oxígeno liberado durante la fotosíntesis bloquea la fijación del nitrógeno, afecta a las enzimas, y esto afecta a las enzimas fijadoras del nitrógeno. Entonces, miren qué importante. Estas cianobacterias se unen, ¿para qué? Para ayudar con la fijación del nitrógeno, importante para el ecosistema. Ahora, ¿qué pasara si estas células estuvieran separadas? No podrían hacer la fijación del nitrógeno, porque durante la fotosíntesis van a liberar el oxígeno, y esto hace que se bloquee la fijación del nitrógeno. Por eso es importante que estén muchas unidas para que puedan hacer esta fijación del nitrógeno. También están las biopelículas. ¿Qué es una biopelícula? Es un conjunto de microorganismos unidos. Estos microorganismos son bacterias unidos por una sustancia viscosa, formada en su mayoría por carbohidratos. Entonces, miren, si antes solamente se unían, así como pueden observar, solo se unían las bacterias, acá se unen, pero gracias a una sustancia. Hay una sustancia y como una tela de carbohidratos, y ahí es donde se unen todas estas bacterias. Las biopelículas a menudo están formados por varios tipos de bacterias u otros microorganismos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que no solamente pueden haber bacterias, de repente pueden haber hongos también. Las biopelículas generalmente tienen canales permeables al agua que sirven para el intercambio de nutrientes y desechos. Claro, sí se observa aquí en la imagen que estas biopelículas, pues no son, al no ser sólidas, pues pueden atravesar diferentes sustancias como agua y nutrientes o incluso desechos, que algunos biólogos lo comparan con un sistema circulatorio primitivo. Miren, aquí hay un ejemplo de una biopelícula que está formado por bacterias, y que, como se dan cuenta, encontramos un tipo de biopelículas en nuestros dientes. Y esta biopelícula es la famosa placa dental o el famoso sarro que se forma, ese de color amarillento. Esa es una biopelícula. Ya saben ustedes que la biopelícula es la unión de varias bacterias, ¿no? Que están unidos gracias a una sustancia mucosa.
Aparte de este tipo de biopelículas, también encontramos en la casa muchas veces en la cocina, en las tablas de cortar, en los lavados y en los excusados una sustancia negra, como pueden observar aquí, formando parte de los metales. También eso se lo considera una biopelícula. Hay algunas biopelículas demasiado patógenas, agresivas para la salud, como lo son los Staphylococcus, que si es que no se los trata a tiempo pueden generar problemas graves a nivel del organismo humano. Eso sería todo, chicos, por hoy. Vamos a seguir estudiando, como les menciono, a las bacterias. Durante la próxima clase también van a tener su documento de actividades que deben presentar hasta la 1:30. También vamos a tener la videoconferencia de unos 20 minutos por el día de hoy.